El ambiente en el mercado de agentes libres de la Major League Baseball se había tornado denso, casi irrespirable, marcado por un silencio tenso que presagiaba movimientos sísmicos, no simples transacciones. Las recientes sacudidas, como la decisión de Jesús Luzardo de marginarse del Clásico Mundial de Béisbol para priorizar su temporada de agencia libre en 2026, solo subrayaban la brutalidad de un mercado donde la salud y la longevidad del brazo eran las únicas monedas de cambio realmente valiosas. Luzardo, ese talentoso zurdo de los Phillies, había optado por el camino de la cautela y la autopreservación, una jugada que, si bien comprensible, había dejado a la selección venezolana con un vacío y a la afición con un sabor agridulce. El lanzador había sido claro, sus palabras resonaban con la frialdad de los negocios. Al comenzar mi año de agencia libre, tomé la decisión de que lamentablemente no podré lanzar en el Clásico Mundial. Quiero tomarme mi tiempo, tener una pretemporada tranquila, prepararme completamente con el equipo y asegurarme de que mi cuerpo se recupere tras mi mejor marca personal en entradas. Era un mensaje alto y claro para el resto de la liga. El enfoque ahora era la longevidad, y los equipos lo sabían. Mientras el foco mediático se concentraba en las repercusiones de la decisión de Luzardo en Filadelfia, en la sombra se gestaba la verdadera bomba que estaba a punto de detonar en la costa este. Ranger Suárez, el otro zurdo estelar de los Phillies, se encontraba en el ojo del huracán de las negociaciones. Su caso era diametralmente opuesto al de su compañero. Suárez era un agente libre completo y codiciado, un lanzador cuyo ascenso desde 2022 lo había cimentado como una pieza esencial en cualquier rotación de élite. Los Phillies, conscientes de su valor y desesperados por retenerlo tras una postemporada intensa, le habían extendido la oferta calificada de $22 millones por una temporada. Para muchos era una oferta tentadora, un salario garantizado de estrella y el lujo de volver a probar el mercado el próximo año. Pero para Suárez y su equipo, el objetivo no era la riqueza inmediata, sino la seguridad a largo plazo, el contrato que le diera la tranquilidad financiera de por vida. Rechazar la oferta calificada era arriesgado, limitaba el mercado a equipos dispuestos a ceder una selección del draft, pero también era un movimiento estratégico audaz. Ranger Suárez quería un contrato que reflejara su estatus de as, de caballo de batalla, y especialmente su capacidad probada de rendimiento bajo la presión más intensa. Ahí es donde entraron los Boston Red Sox. Los Medias Rojas habían navegado las últimas temporadas envueltos en una neblina de mediocridad, con una rotación de abridores que inspiraba más preocupación que confianza. La presión sobre la gerencia, y especialmente sobre la propiedad, para hacer un movimiento significativo era inmensa. Necesitaban un golpe de efecto que reasegurara a una base de fanáticos cada vez más escéptica. Habían estado siguiendo de cerca la situación de Suárez, observando cómo su efectividad de 3.59 en 104 aperturas desde que se convirtió en abridor a tiempo completo en 2022 era admirable. Pero fue su magia en octubre lo que realmente hizo que la chequera de Fenway se abriera. Suárez no solo había lanzado bien en postemporada, había sido casi intocable, registrando una espectacular efectividad de 1.48 en múltiples apariciones, incluyendo esa actuación sólida y crucial contra los poderosos Dodgers de Los Ángeles en la Serie Divisional de la Liga Nacional de 2025. Ese rendimiento en el gran escenario era lo que Boston estaba comprando, la garantía de que este zurdo venezolano no se achicaba. Las negociaciones se llevaron a cabo con la velocidad y el secreto de una operación encubierta. Mientras los medios de comunicación aún especulaban sobre si los Yankees responderían a los Mets en el mercado de Kyle Tucker o si Framber Valdez finalmente cedería a la presión de la oferta calificada, Boston se movió con determinación brutal. La oferta no fue una negociación, fue una declaración. 5 años, $130 millones. Una cifra que no solo superaba la oferta calificada de los Phillies, sino que establecía un nuevo estándar para un lanzador zurdo consistente,
pero no necesariamente considerado un as de primer nivel mundial. Era un movimiento audaz, y el momento en que Ranger Suárez dio el sí, se sintió como un trueno inesperado en la calma tensa del invierno. Breaking news. La noticia corrió como pólvora, confirmada por múltiples reportes antes de que el club pudiera formalizar el anuncio. Ranger Suárez, el corazón de la rotación de los Phillies, firmaba con los Red Sox de Boston por 5 años y $130 millones. El impacto fue inmediato y masivo. En Boston, el movimiento fue recibido con un aliento colectivo de alivio. Finalmente, la gerencia había cumplido su promesa de invertir seriamente en la rotación. Suárez se convertía instantáneamente en el abridor zurdo ancla que tanto necesitaban, un contrapeso de experiencia y frialdad para los jóvenes talentos que intentaban desarrollarse en el sistema. El mensaje para la división este de la Liga Americana era inequívoco. Los Red Sox estaban de vuelta en la pelea, o al menos estaban dispuestos a pagar para parecerlo. La cifra, $26 millones por año, era un compromiso serio, una apuesta a la durabilidad y al rendimiento sostenido de Suárez, justificando cada centavo con esa impresionante estadística de 1.48 de ERA en postemporada, un número que habla de un temple de acero que ningún algoritmo puede cuantificar completamente. En Filadelfia, el anuncio fue un puñal directo al corazón de la afición. No solo habían perdido a un lanzador de su calibre, sino que lo habían perdido a manos del mercado que el propio jugador había decidido explorar. La frustración era palpable. ¿Cómo se pudo dejar escapar a una pieza tan vital? Si bien los Phillies recibirían una selección del draft en 2026 como compensación por la partida de Suárez, el frío premio de consolación impuesto por las reglas de la oferta calificada, este pick no podía tapar el enorme boquete dejado en la rotación. El zurdo se había ido, la compensación era una promesa a futuro, y la necesidad de un abridor experimentado se convertía ahora en una emergencia inmediata para el equipo de la ciudad del amor fraternal. La gerencia se encontró de pronto con un vacío significativo, obligada a reorientar urgentemente sus esfuerzos en un mercado de lanzadores ya tenso, y con nombres de alto calibre como Blake Snell o Jordan Montgomery volviéndose exponencialmente más caros. El bombazo de Ranger Suárez con los Red Sox no era solo una firma millonaria, era un reajuste tectónico de poder en ambas ligas, y los Yankees, observadores cautelosos de este drama de mercado, sabían que necesitaban responder rápido antes de que la ola de caos los arrastrara también. Los Yankees de Nueva York, con la presión ardiendo tras el movimiento sorpresivo de Boston, no tardaron en actuar. Perdieron a Edward Cabrera, sí, pero ejecutaron de inmediato un movimiento estratégico, adquiriendo al joven lanzador zurdo Ryan Weathers de los Marlins de Miami. Este cambio fue significativo, reportado por Jack Curry, involucrando a 4 prospectos de peso rumbo a Miami: Dylan Lewis, Brandon Jones, Dylan Jason y Juan Mateos. Era una inyección de profundidad necesaria para la rotación neoyorquina, aunque Weathers, con su historial de lesiones, representaba una apuesta calculada, habiendo registrado una efectividad de 3.99 en 38 entradas y un tercio en 2025. Los Yankees mitigaban el daño, pero no silenciaban las dudas sobre si este movimiento era suficiente para contrarrestar el golpe de los Medias Rojas. Mientras tanto, la calma se cernía sobre Framber Valdez. El as dominicano, tras rechazar la oferta calificada de $22 millones de los Astros, se encontró en un mercado glacial. Los equipos dudaban. Su edad, combinada con un final de temporada 2025 decepcionante, donde terminó con un récord de 2 ganados y 7 perdidos y una efectividad de 6.05 en los últimos 2 meses, generaba extrema cautela. Aunque Valdez y su equipo buscaban contratos de referencia cercanos a los $218 millones, acuerdos similares a los de Max Fried o Corbin Burns, la necesidad de ceder una selección del draft a Houston era un obstáculo insuperable, limitando seriamente su pista de aterrizaje potencial y dejándolo en el limbo mientras el calendario avanzaba.
Pero si había una franquicia lista para romper el banco ante la inacción del mercado, eran los Mets. Con la afición pidiendo a gritos a Kyle Tucker y con la necesidad desesperada de un bate zurdo élite tras la salida de jugadores clave, las especulaciones se dispararon. John Heyman reportó que el clamor por Tucker era ensordecedor, y los Mets, con Steve Cohen a la cabeza, estaban listos para un contrato monumental, rumoreado entre 300 y 400 millones de dólares. El destino de la próxima Serie Mundial ya no se decidiría solamente con la firma de Ranger Suárez, sino con quien finalmente ganara la guerra por Tucker. Así, el panorama quedó claro. Boston había robado el foco con Suárez, asegurando una pieza vital para la rotación. Los Yankees habían respondido con cautela inteligente, invirtiendo en potencial con Weathers. Y en medio de todo esto, el receptor Wilson Contreras ya estaba sutilmente haciendo su parte, cabildeando con su amigo Eugenio Suárez para que éste se uniera a Boston y fortaleciera aún más el line-up de los Medias Rojas. El verdadero drama, el que definiría las próximas 5 temporadas, se concentraba en si Framber Valdez encontraría un hogar, y si el imperio de los Mets se atrevería a abrir la chequera por Kyle Tucker, sellando el futuro inmediato de la Liga Americana y la Liga Nacional. Esos movimientos y el reajuste tectónico de poder que comenzó con el bombazo de Suárez eran los últimos cartuchos de un mercado que había reescrito las reglas de la élite del béisbol. El invierno terminó, pero la lucha por la supremacía apenas comenzaba.